Y él, a pesar de todas esas gracias que tenía de convertir multitudes, él sentía el fuego del pecado, el fuego de la pasión, de orgullo, de envidia, de vanagloria, que Dios lo permite para nuestra propia humildad. El aguijón es ese y todos tenemos el aguijón. A veces Dios permite que almas muy santas cometan faltas muy grandes para que se humillen. Hoy en día se preocupan mucho de la estética, ¿no? Se hacen cirugías estéticas y van a academias de belleza para mejorar la estética. La mejor academia de belleza es la santidad. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a otro episodio de este podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy es un episodio un poco diferente. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto que creo que nos va a servir mucho para esta cuaresma. ¿Por qué? Porque hoy el podcast lo van a hacer ustedes mismos. Hoy es un episodio distinto. Vamos a coger todas las preguntas que nos han hecho. Hemos seleccionado algunas preguntas que nos han mandado y vamos a responderlas dando ese enfoque, ¿no? El enfoque preparativo para vivir bien una cuaresma, para vivir bien, recibir bien la Semana Santa. Y para eso tenemos con nosotros al hermano Francisco Tobón. Salve María. Salve María. Gracias por invitarme de nuevo. Sí, es una alegría. Y porque, claro, esto es algo interactivo, ¿no? Las personas nos preguntan y nosotros también muchas veces no tenemos ocasión de responder todo. Entonces hemos separado algunas ideas, algunas preguntas que nos han hecho para responderlas pues ahora, en un espacio como este. Y es un estímulo para que sigan haciendo preguntas. Sí. Que así nos enteramos de cuáles son los temas importantes de los cuales ustedes tienen apetencia y que son necesarios para crecer en nuestra vida espiritual, conocerlos, ¿no? Sí. Había un principio que dábamos, señor Juan, cuando él dio clases, porque él dio clases de matemáticas, decía que si un estudiante tiene una pregunta, o sea, si un estudiante se levanta y pregunta algo en clase, 10 tienen la duda, pero no se atreven a preguntar. Exactamente. ¿Cuántas veces? Como la punta de un iceberg, esos bloques de hielo que flotan en el mar. Usted ve una puntita, pero abajo hay... Entonces, ¿sabes? Uno preguntó, pero hay una cantidad de personas que tienen la misma pregunta. Total, y uno no sabe cuánto bien van a recibir esas personas. Por una pregunta que yo hice, ¿cuántos otros no se van a convertir o cuántos otros no? A quien no les va a servir lo que vamos a responder, a decir. Entonces, ¿le parece si comenzamos así, directo? Listo, comencemos. A ver, vamos a una pregunta. Y bueno, ya que usted habló de cuaresma, vamos a tratar temas más de vida espiritual, ¿no? Exactamente, claro. Y cuaresma, pues es un periodo justamente, bueno, todo el año tiene que ser un periodo de crecimiento espiritual. Recordemos que en la vida espiritual siempre tenemos que estar progresando, siempre tenemos que estar avanzando. Porque el universo físico es como que una figura del universo espiritual, ¿no? El mundo físico es una figura de lo que es el mundo espiritual. Y en el mundo físico existe la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es la que atrae todos los cuerpos al centro de la Tierra. Por eso todos podemos caminar. En la Luna no hay gravedad, entonces usted salta y se queda por allá flotando. Por una gravedad mínima, ¿no? Entonces por eso una fruta se desprende y cae. Así fue como Newton descubrió la ley de la gravedad, ¿no? Claro. Por lo menos más. Bueno, entonces todo cuerpo es atraído hacia el piso, hacia abajo, hacia la tierra. Espiritualmente es lo mismo. Hay una fuerza que nos atrae hacia lo material, hacia lo bajo, hacia lo terreno y nos impide subir hacia el cielo, elevar nuestra mente y desprendernos de la tierra y unirnos al cielo, o sea, a Dios. Hay esa ley de gravedad. Entonces, si continuamente no estamos subiendo, paramos, la gravedad nos lleva para abajo. Total. Ese es el ejemplo que hemos dado aquí, que lo daba también Monseñor John, que es como una escalera eléctrica que está bajando. Y usted necesita subir al segundo piso, pero solo funciona la escalera que baja. Eléctrica. Entonces, usted tiene que subir por esa. Entonces, usted va y empieza a subir. Tiene que subir más rápido que la velocidad de la escalera. Si no avanza nada. Baja, sí. Y si para en algún momento, se va para abajo y perdió todo lo que avanzó. Entonces la vida espiritual es lo mismo. Hay que estar subiendo. A veces nos caemos, ¿sí? El otro pido a la figura, que es más o menos como un alpinista que está subiendo a la cima del Everest. Entonces, claro, él va subiendo con dificultad y de repente él tiene un desliz
y se cae varios metros abajo de lo que ya había avanzado. Estaba amarrado con esas cuerdas, no se fue al abismo, pero quedó por abajo. Tiene que de nuevo empezar y subir de nuevo. Entonces la vida espiritual es así, tenemos tropiezos, caemos, pero bueno, pero el tiempo de Cuaresma es un tiempo que la Iglesia en su sabiduría, que es la sabiduría del Espíritu Santo que Él asiste, es un tiempo en el cual, así como en la Navidad es más de alegría porque estamos celebrando a nuestro Señor que vino, se hizo hombre por nosotros en forma de niño, se hizo accesible. Entonces, bueno, la Cuaresma es un periodo que nos preparamos para contemplar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su pasión y muerte. Y nosotros ponernos en la perspectiva de que nosotros también tenemos que cargar una cruz, tenemos que acompañarlo a Él. Esa escalada que tenemos que hacer es al Monte Calvario. Claro. Y con una cruz a cuestas, porque el camino de la santidad es eso. Entonces, este periodo la Iglesia nos pide eso, que nos enfoquemos más en la vida eterna, en el sacrificio. Y el principal sacrificio es la conversión. Claro. Es desapegarnos de nuestros vicios, de nuestras pasiones, de nuestros apegos, caprichos. Es un periodo de especial de conversión. Todo siempre tiene que ser de conversión, siempre tenemos que subir, pero es un periodo especial de hacer un buen examen de conciencia, de acercarnos más al sacramento de la confesión, sobre todo, que es el sacramento por excelencia de la conversión. Sí. Es muy importante porque muchas veces uno va andando en el día a día, pero es necesario parar y pensar a cuántas estoy, ¿no? O sea, ¿cómo voy en este camino? Exacto. Porque si no, uno continúa avanzando y cuando menos se dé cuenta está en el otro punto. No ha llegado donde debería haber llegado. Claro, por eso también el fundador nuestro usaba la expresión que lo usamos mucho entre nosotros. Cuando alguien dice así, en fin, fuera de lugar, dice, no, este está fuera de la pista. Literal. Y fuera de la pista es eso. Un corredor puede ser el campeón mundial de atletismo. Pero si se sale de la pista y sale corriendo para otro lado, pues por mucho que haya corrido más que los otros, no hizo nada. Perdió el tiempo. Y muchas veces pasa eso. Hay que correr, pero dentro de la pista. Entonces es una época de ajustar bien. A ver, yo estoy orientando mi vida dentro de la pista de la salvación eterna, que es el gran negocio de la vida. Entonces, por eso vamos a tratar unos temas así de vida espiritual que nos sirvan a todos. Y no crea, pero había una pregunta que justamente hablaba de eso. Entonces, vea, la respondimos sin saber. Hablaba de una pregunta sobre la cruz y todos cargábamos una cruz. Y mire, pues ahí está. Hemos empezado muy bien. Pregunta, mire, esta está muy interesante. La señora Diana Ortiz, que pregunta lo siguiente. Me surge una pregunta, no sé si viene al caso. En varias cartas de San Pablo escribió acerca de un aguijón, que según entiendo padecía mucho por eso. ¿A qué se refiere con ese aguijón? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tiene que ver ahí con el tema. Claro que sí. San Pablo varias veces habla del aguijón y se queja nuestro Señor de ese aguijón que lo atormenta. Entonces es increíble porque San Pablo, en fin, no vamos a contar aquí toda la historia, ustedes la deben de conocer, era un perseguidor de la iglesia y era fariseo, era un gran cumplidor de la ley judía, la ley mosaica, y era un fervoroso, digamos, de buen espíritu. Y bueno, llegamos y por buena intención, pensando que los cristianos estaban deformando la verdadera religión, empieza a perseguirlos. Un santo celo. Un santo, y él mismo dice que él lo hacía engañado, pensando que estaba haciendo el bien. Él creía que estaba haciendo el bien. Y estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba denunciando a las autoridades para que los mataran. O sea, era uno de los grandes enemigos de los primeros cristianos. Ahí nuestro Señor lo tumba del caballo. Saulo, ¿por qué me persigue? Recibe una gracia de conversión así radical y profunda. Y lo que son los caminos de Dios, ¿no? Convierte a ese perseguidor en el más grande de los apóstoles. O sea, él lo llevó al cielo. Él mismo lo formó en un cuerpo glorioso, ¿no? Claro, San Pablo se fue a Egipto 3 años, que lo dice en una de sus cartas, y en esos 3 años, bueno, fue bautizado antes, claro, y en esos 3 años nuestro Señor Jesucristo, resurrecto, convivió con él en persona y le enseñó una cantidad de doctrinas, que él enseña cosas más profundas y más ricas que los demás apóstoles. Él recibió lo que nadie había recibido, ¿no? Increíble. Sí. Y él mismo lo dice.
Y dice, yo soy como un aborto porque llegué al final, no merezco ser apóstol, pero yo hice más que todo lo demás juntos. Claro. Y es verdad, es la verdad. Entonces, un santazo impresionante que vio cosas de Dios y de una sabiduría, de una teología profundísima, todo revelado por Dios. Luego le dio el don de los milagros, el don de la predicación, que convirtió más que todo lo demás juntos, toda la cuenca del Mediterráneo. Todo lo que recorrió, ¿no? No, impresionante. Y bueno, es una aventura la vida de él increíble. Y él consolidó esa primera cristiandad y expandió la fe católica por todo el mundo, más o menos del Imperio Romano de entonces, en el Medio Oriente. Comunidades que después florecieron muchísimo. Bueno, y él con todas esas capacidades naturales que las tenía mucho y sobre todo con todas esas gracias que él recibió, sin embargo, él tenía el aguijón. Y se queja del aguijón. Tiene una debilidad, ¿no? ¿El aguijón qué era? El aguijón lo interpretan los teólogos. Algunos lo interpretan muy parcializado, hablando de que son las pasiones del cuerpo, las pasiones animales, de nuestro cuerpo animal, sí, las pasiones de la carne, entonces, la lujuria, la pereza, en fin, lo que es de la parte de nuestra parte animal, la gula. Pero la mayoría dicen que no es solamente eso, sino que ese aguijón es lo que se llamaría la fomes peccati, el fruto del pecado original, que es la inclinación al pecado. Entonces, la debilidad, la fragilidad humana, que tenemos una tendencia al mal, al pecado. Y él, a pesar de todas esas gracias que tenía de convertir multitudes, sí, él sentía no solamente la parte animal, sino también de orgullo, de envidia, claro, de vanagloria. Que es mucho peor por ciertos lados, claro. Entonces, y todo eso es lo que se llama la fomes peccati, el fuego del pecado, el fuego de la pasión, ¿no? Que nos inclina al mal y que Dios lo permite para nuestra propia humildad, justamente para que Él no se apropiara de todos esos dones que no eran de Él, eran de Dios. Dios lo había escogido como instrumento. Entonces, para que Él sintiera que si Dios le quitaba esa asistencia sobrenatural, Él no era nada. Él hubiera sido un gran pecador, hubiera hecho las peores cosas. Entonces, ese es el aguijón. Y nuestro Señor le dice, cuando Él se queja, le dice, o él mismo es el que dice, sí, nuestro Señor le dice, varias ocasiones, mi debilidad, en tu debilidad yo pruebo mi fuerza. Te basta mi gracia. Te basta mi gracia. O sea, para que Él sintiera que Él era débil y que todo lo que Él hacía era por la gracia de Dios. Total. Entonces, el aguijón es ese y todos tenemos el aguijón. Es algo muy bonito que quien es realmente santo. Había otra pregunta aquí que la leí. Bueno, es que es una lista muy grande de preguntas. Pero espere, sí, señora... pero no va a cambiar de tema, ¿no? No. Que justo tiene que ver con una señora que preguntaba que ella empezó su vida de conversión, empezó a cambiar tal, pero ella se acerca a la confesión y muchas veces siente que no tiene como que pecados para confesar. Y es muchas veces justamente Dios permite que uno tenga ese aguijón, esa debilidad, para sentirse débil. Todos los santos lo tuvieron. Dios permite esa debilidad para ayudarnos a practicar la virtud, la verdadera humildad. Y San Luis María de Montfort, lo leí en estos días preparando otro podcast que hicimos sobre la cruz. Él afirma algo que yo lo había leído hace tiempo, no me acuerdo, pero me impresionó mucho. Él dice, a veces Dios permite que almas muy santas cometan faltas muy grandes. Sí. Increíble. Sí. Es impresionante. Para eso, para que se humillen. Sí. Es como la base de la vida espiritual. No quiere decir que entonces voy a pecar porque así crezco espiritualmente, porque me voy a ser más humilde. No. Uno no debe pecar, claro que no. Que a veces pero Dios permite esas caídas, que uno caiga para que se humille. Y ahí me acuerdo otra afirmación de San Juan Crisóstomo, creo que era en un retiro de Monseñor sobre la humildad, citaba una frase de San Juan Crisóstomo. Él decía, es más fácil entrar al cielo un pecador con un carro lleno de pecados, sí, pero humilde, que una persona que está en estado de gracia y lleva un carro lleno de orgullo. O sea, está en estado de gracia. No ha violado ningún mandamiento, pero es un orgulloso, prepotente. Yo soy fuerte, mire, estoy en estado de gracia, yo soy santo. Ese no entra al cielo. No. Puede ser que esté en estado de gracia, no entra al cielo. En cambio, el pecador, lleno de pecados, pero que se reconoce débil
y le pide a Dios su ayuda, tiene más chance de entrar al cielo. Claro, porque es Dios el que actúa, ¿no? En el otro es Él y Él no es capaz de nada. En cambio, Dios sí actúa por ese que pide, ¿no? Exacto. Sentir Entonces, su conclusión, debilidad. el aguijón es eso. El aguijón son las pasiones desordenadas, los instintos desordenados que Dios permite que los tengamos para que estemos además en estado de alerta, de combate continuo. La vida espiritual es un combate continuo porque continuamente existe esa ley de la gravedad, esa escalera que baja y tenemos que estar esforzándonos y reconociendo nuestra debilidad. Interesante. Fenomenal. Pasamos a otra pregunta. Vamos. Mire, aquí dice Soledad Díaz. Dice, ¿por qué se dice que el demonio es lo más feo que existe en el mundo? Muy buena pregunta. Bueno, ella se debe llamar Soledad por Nuestra Señora de la Soledad. Sí. Ese es el origen de Del ese nombre. nombre. Nuestra Señora de la Soledad, que es la Virgen el Sábado Santo, Sí, señor. que todos los apóstoles se fueron, nuestro Señor murió y quedó ella sola. La iglesia permaneció en pie por la Virgen en su soledad, ¿no? Total. Bueno, ¿por qué el demonio es el animal? Perdón, bueno, sí, es peor que un animal. Pobre animal. Porque entre más alto que se es, cuando se cae más Se cae abajo. más bajo. Cayó más bajo que los animales. Ese monstruo, ¿por qué es el más feo? Bueno, porque lo más feo que existe es el pecado. Sí. El peor de los males es el pecado. La enfermedad no es el peor de los males porque nadie tiene culpa de una enfermedad. Y muchas veces le ayuda a santificarse, ¿no? La ignorancia tampoco. La debilidad física tampoco. O sea, el peor de los males es el pecado. Además, porque el pecado nos lleva a la peor situación, que es a la condenación eterna, a la peor infelicidad. Ya en la tierra, la vida de pecado, ya el pecado promete un placer fugaz, pero no da la felicidad. Da problema de conciencia, da desasosiego, nerviosismo, en fin. Entonces, el peor de los males es el pecado. Y una de las consecuencias del pecado es que el pecado afea el alma. Monseñor John una vez contaba algo, que es un ejemplo muy, muy ilustrativo. Es él que estaba una vez en un congreso, creo que era en Estados Unidos. Entonces estaban en como una casa de retiros, algo así. Entonces él vio que en un jardín estaban unos niños jugando y había unas flores, una parte donde estaban sembradas unas flores en el jardín. Y un niño travieso, se saltó ahí, se metió donde estaban las flores y empezó a dañarlas todas. Entonces la hermanita, otra niña, también la hermanita la llama, fulanito, ven, salte de aquí, no hagas eso, que eso es muy feo. Entonces como la noción que ya innata que tenemos, ella debía haber dicho, eso es, bueno. Malo, sí. Eso no es bueno, claro. ¿no? Estás haciendo algo malo feo. Porque... Pero entonces lo que la niña le dijo, no hagas eso porque eso es muy feo. Es bonito porque está diciendo eso, el pecado es feo. La virtud y la santidad son bellas. Son bellas. Y ese es un principio que es, en fin, un poco de filosofía, pero es lo que se llaman los trascendentales del ser, lo que se llama filosofía, pero es que toda la creación tiene tres características que son reflejo de toda la creación, es un reflejo de Dios, y toda la creación, por ser creada, por ser criaturas de Dios, tiene tres características, digámoslo así, que son buenas, o sea, todo lo que Dios creó es bueno, por el hecho de existir es bueno. Son verdaderas, claro, está un árbol que Dios creó, es verdadero, está la luna, es verdadera, ahí está. Es bueno, es verdadero y es bello. Porque entonces Dios es la suprema verdad, es la suprema bondad y la suprema belleza, es la belleza infinita, la bondad infinita y la verdad infinita es Dios. Entonces, lo que es bueno es verdadero. Lo que es feo, o a la inversa, claro. Lo que es malo es feo. Claro, y es mentiroso. Entonces, por eso el mal afea. Sí. Quien comete el mal afea su alma. Total. Y eso hasta se refleja en lo físico. En lo ¿no? físico. Uy, se nota muchísimo. Por eso Monseñor John repite mucho. Hoy en día se preocupan mucho de la estética, ¿no? Entonces van a
se hacen cirugías estéticas y van a academias de belleza para mejorar la estética. La mejor academia de belleza es la santidad. Total. Usted ve la historia de los santos. El santo cura de Ars, por ejemplo. Él, físicamente, él no era ningún galán de cine. Todo lo contrario. Uno ve las imágenes de él y era todo medio contrahecho, así la cara. O sea, bonito estéticamente no era. Pero atraía. Pero era santo. Tenía un alma hermosa. Esa alma hermosa, que es una presencia de Dios, que es la suprema belleza, la suprema bondad, la suprema... Habitaba de tal manera en su alma que eso se refleja en el rostro, se refleja en su mirada, que ya los griegos decían que los ojos son las ventanas del alma. Entonces era una persona bella, agradable, todas las multitudes lo buscaban, querían verlo, querían estar con él. Entonces, él asistió a la mejor academia de belleza, la santidad, era santo. Que el santo es el que se asemeja a Dios, que es la suprema belleza. Entonces el demonio, por contraste, es lo contrario. Él cometió el mayor de los pecados. Él es un serafín, y los serafines es de los 9 coros angélicos, es el superior de todos. El primer coro angélico, el más cercano de Dios, son los serafines. Y de todos los serafines, el más perfecto de todos, el que reunía toda la belleza de todos los serafines, estaba contenida en él. ¿Será? El más perfecto de todos, el más hermoso de todos. Entonces, hay un principio también de teología escolástica, corruptio optime pésima. La corrupción de lo óptimo da en lo pésimo. Para que lo entiendan en lenguaje coloquial, lo que sube como palma, cae como coco. Baja como coco. Entonces, claro, entre más arriba se está, cuando se cae más abajo. Total. ¿No? Nosotros íbamos un tiempo, íbamos a un río, ¿cómo se llamaba? Río Claro, creo, no creo cómo se llamaba. Un río cerca de Buenaventura, un río paradisíaco. No era Río Claro, era Zabaletas. Fuimos varias veces allá, en medio de la selva, ahí, eso es todo selvático, pero un río, claro, el fondo es todo de piedra, entonces el agua es cristalina, pero cristalina. Entonces había un recodo así, que por la corriente, el agua, no sé, se formaba un pozo, pero un pozo que tenía como 10 metros de profundidad. Y usted veía las piedras del fondo así. Claro, como era bien profundo, entonces uno podía clavar desde más alto. Entonces nos subíamos a un árbol altísimo así. Y usted clavaba y claro, como se tiraba desde tan arriba, llegaba muy abajo. No podía hacer eso en algo menos profundo porque quedaba por el piso. Entonces, entre más arriba se sube, cuando se cae más abajo. Profundo. Entonces, Luzbel, que era el nombre de él, Luz bella, el más esplendoroso, el más luminoso, como él era el que estaba más arriba, cuando pecó, se rebeló contra Dios, cayó más abajo. Entonces, claro, él no tiene un cuerpo físico, es un puro espíritu. Pero se le representa como un monstruo todo contrahecho, con alas de murciélago, porque a veces él se manifiesta físicamente. Los ángeles pueden usar una representación física para manifestarse, así como los ángeles buenos, cuando se aparecen, son con unos trajes lindísimos, unos rostros maravillosos, todos luminosos. Bueno, el demonio cuando se aparece es maloliente, cuando habla son con unos gruñidos horribles y todo maltrecho, unos colores espantosos con de las materias más inmundas, o sea, lo más repulsivo que puede haber, lo cual es símbolo de la feura del pecado que deformó su alma. Entonces, por eso el demonio es el más horrible de todas las criaturas. Dios no lo hizo así. Él, por culpa suya, cayó en ese estado tan bajo, ¿no? Por el alejarse de Dios, se tornó tan feo, ¿no? Lo contrario de la verdad, él es el padre de la mentira, nosotros lo llama el padre de la mentira. Se fijó en el pecado, en el odio a Dios, la maldad. Entonces, ¿cuál era el otro? Verdad, bondad y belleza. Ay, la belleza. Lo más feo. Es horripilante. El más horrible de todos, como dice la señora. Claro. Lo más feo. Fenomenal. Entonces aprendan. ¿Quieren ser bonitos? Sean santos. ¿Quieren ser bonitas? Sean santas. Total. De hecho, hay una Santa Beatriz de Silva, ¿no? Que la reina le tenía envidia y la intentó matar. La metió en una especie de arcón que había en un castillo por envidia, por matarla. Porque era hermosísima. Era hermosísima. ¿No? Y competía con su belleza, ¿no? Y muy bonito cuando ella
fundó de las concepcionistas, que fue por inspiración de Nuestra Señora, ¿no? Que fue ahí mismo en el Arcón, ¿no? Claro, estaba encerrada ahí. La Virgen la sacó de ahí milagrosamente y le dijo, quiero que fundes una orden en honor a mi Inmaculada Concepción, mucho antes del dogma, ¿no? Sí. Y la Virgen le mostró cómo debía ser el hábito, que es blanco y azul, los colores de la Virgen, ¿no? Pero entonces cuando ella ya fundó y se fue ya como religiosa, por humildad, ella usaba siempre un velo. Sí. Para que su rostro no define, porque el rostro era hermoso, era motivo de admiración. Entonces, para que no la admiraran, bonito ejemplo. Y es patente que cuando salió del Arcón de vuelta, porque claro, a los 3 días todo el mundo decía, ¿y dónde está Beatriz? ¿Dónde está Beatriz? Ahí la reina confesó dónde la tenía metida. Ya todo el mundo creía que estaba muerta. Cuando la sacan salió más bonita todavía. Más bonita todavía, exacto. Ahí está la belleza que viene de Dios. Muy lindo. Bueno, Francisco, vamos a hacer una pausa y continuamos con las preguntas y respuestas. Listo. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. ¡Salve María! Continuamos con preguntas y respuestas de nuestros oyentes, los que asisten a nuestros podcasts. Si le parece, pensábamos en esta segunda parte hemos recibido muchas preguntas sobre el rosario. Muy bonito porque la gente quiere como crecer en la devoción al rosario y por eso pues hacen muchas preguntas, ¿no? Entonces pues vamos a empezar a responder a ver qué sale. Mire, pregunta de Sonia Patiño. Ella pregunta lo siguiente. Buenas noches. ¿Se puede rezar el rosario solo con las Ave Marías, sin la segunda parte que comienza con Santa María, etcétera? Bueno, uno puede, digamos, modificar el rosario, hacer las adaptaciones que quiera, pero ya no va a ser el rosario. Claro. Ya va a ser otra oración. Entonces sí, muy bien. Usted va a rezar unas Ave Marías. Bueno, algún mérito tendrá, pero no va a ganar las promesas y las gracias que Nuestra Señora promete para el que rece el rosario. Fue lo que la Virgen pidió. Que fue lo que la Virgen pidió. Y lo que la Iglesia estableció. El rosario nació de una manera, digamos, muy espontánea. Tampoco fue una aparición donde la Virgen dijo el rosario tiene que ser esto, no. Pero con base en que el rosario se comenzó a rezar primero, se rezaba en los monasterios. Sí. Porque como en el Antiguo Testamento se reza el Salterio, los salmos, que son 150 salmos, los monjes comenzaban a rezar el Salterio del Nuevo Testamento, que desde el Antiguo Testamento eran los salmos de David, que eran oraciones inspiradas por Dios. Entonces, bueno, ¿cuáles son las oraciones inspiradas por Dios en el Nuevo Testamento? El Padre Nuestro y el Ave María. Entonces, la base, el fundamento del rosario son los 5 Padre Nuestros y las 150 Ave Marías, porque el rosario completo son los 15 misterios y los 5 que se añadieron después. Pero bueno, eran 150 Ave Marías, 5 decenas. Que se encajan con esos 150 salmos, ¿no? Los 150 salmos de David, entonces estos son los 150 salmos del Nuevo Testamento. Salterio mariano le llaman. Salterio de María. Y después los dominicos, sobre todo Santo Domingo, que fue a quien Nuestra Señora se le apareció y le dijo que predicara el rosario, se difundió por el mundo. Y ya después la Iglesia, algunos papas en distintos documentos, entonces la Iglesia fue la que estableció, San Pío V, Papa Dominico también, fue la Iglesia la que determinó los
15 misterios y después el Papa Juan Pablo II puso los 5 luminosos. Interesante que fue ratificado por Nuestra Señora, ¿no? Con el beato Alano de la Roche, Alano de la Roca, ¿no? La Roche. Sí, que él fue el que, o sea, al ver ese movimiento, Nuestra Señora también como que ratifica su agrado con eso y le muestra los misterios del rosario, una visión mística, ¿no? Muy bonito. Entonces, el rosario en su esencia es una oración de meditación. Meditación es lo central. ¿En qué meditamos? En los misterios que se enuncian en cada una de las decenas. Entonces, primer misterio gozoso, la anunciación del arcángel San Gabriel a María Santísima y la encarnación del Verbo. Y se reza el Padre Nuestro y las Ave Marías completas, como la Iglesia lo ha establecido. El Dios te salve María y el Santa María. Y mientras usted reza las 10 Ave María, usted va meditando en ese episodio. Entonces, algo que recomendamos mucho, que es el sistema de la escuela de San Ignacio de Loyola, que además también fue inspirado, los ejercicios espirituales, tuvo un éxtasis y la Virgen le inspiró esos ejercicios. Él recomienda que en la meditación, para uno meditar bien sobre un tema, uno tiene que fijar la atención en ese tema. Yo tengo que fijar la atención en el nacimiento del niño Jesús. Entonces, el nacimiento de él, en el pesebre, que le habían tirado la puerta de la nariz a la Virgen y San José, la aflicción por la que pasaron, les tocó refugiarse en una gruta, ese niño que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que debía nacer en un palacio y está naciendo en una gruta de animales, refugio de animales, tan pobre que no tenía ni cuna, lo tuvieron que poner en el pesebre propiamente, pesebre, sí, que es la canoa donde ponían la paja para los animales. Bueno, ya mire, estamos haciendo una meditación. Sí. Pero entonces San Ignacio recomienda algo que ayuda mucho, que es la composición del lugar. Entonces, para uno poderse concentrar en el tema que va a meditar y para no distraerse con otras cosas, otra expresión que usa el doctor Plinio, el teleférico, ¿no? Se monta en está rezando las Dievas María, se monta en el teleférico y se va por allá. Y que la olla, la dejé la estufa prendida, será que la apagué y no sé qué, y mañana tengo que apagar la luz y si no la apago, se está rezando las María y se montó en un teleférico y se fue para otro lado. Entonces uno debe hacer la composición del lugar. La composición del lugar, ¿qué es? Es uno imaginar, para que la imaginación no se monte en el teleférico. Claro. Usted tiene que imaginarse la escena. Entonces uno tiene que comenzar por imaginarse la escena. Entonces, el nacimiento del niño Jesús en el pesebre, en el portal de Belén. Entonces empezar a imaginar, cada uno se lo imagina como quiere. El pesebre era una casa abandonada, era una cueva. Bruta, sí. Algunos dicen que había un pedazo de un antiguo palacio. Imagínela como quiera. ¿De qué color sería el vestido de la Virgen? ¿Qué edad tenía la Virgen? ¿Qué edad tenía San José? Había una mula y un buey. ¿Era un burro? No, era una mula. Entonces, una mula. Usted se está imaginando. Entonces, al usted imaginarse, comienza a contemplar el hecho como si estuviera frente a él y el Espíritu Santo le empieza a sugerir ideas a partir de ahí. Sí. Ya usted comienza a hacer el análisis de lo que está viendo. Entonces, ¿por qué nació ahí, no en el palacio? ¿San José era viejo o era joven? ¿Por qué? ¿La Virgen qué edad tenía? ¿Por qué tuvieron que ir ahí? Lo que es la ingratitud de los hombres, cómo los hombres son ingratos, Dios no es ingrato, en fin. Uno, a partir de ahí usted saca, por eso usted puede rezar el rosario toda la vida y siempre va a encontrar cosas nuevas. Y el rosario además lo puede meditar y sacar provecho para su vida espiritual. Con esta contemplación, un campesino ignorante, analfabeto, es accesible a él. Una oración sencilla, y eso lo puede hacer, ese ejercicio lo hace cualquiera. Y un gran teólogo también saca consecuencias teológicas de ahí altísimas, impresionantes. O sea, entonces es una oración de meditación. Recemos lo que la Iglesia manda. Las 5 decenas, cada una del Padre Nuestro, y 10 Ave Marías completas. Ese es el rosario. Sí. Entonces, si no va a quedar rezando como los pastorcitos de Fátima, ¿no? Cuente. No, bueno, está en el podcast que ya... Pero cuente. Ellos rezaban, ¿cómo era? Dios te salve María. Amén. Bueno, ella preguntaba por la mitad. Ahora el Padre Nuestro lo rezaban completo, pero las Ave Marías así. Dios santo.
Pero bueno, interesante. Sí, no, entonces recémoslo completo. Y la Virgen lo regañó. Claro, porque no estaba rezando como era. Sí. Entonces, si queremos rezar el rosario... Para llevármelo al cielo todavía, y sobre todo Francisco, tiene que rezar muchos rosarios. Entonces queremos que nos lleve al cielo, recemos muchos rosarios completicos. Y recémoslo bien, exactamente. Me recordó otro detalle interesante del rosario, es en Lourdes, Santa Bernardita, cuando la Virgen se le apareció, creo que fue como 14 veces. Sí. Pero la primera vez, bueno, todas, ella se asustó, no sabía quién era, y Santa Bernardita, instintivamente, más por el susto, sacó el rosario y empezó a rezar el rosario, ¿no? Y en otras ocasiones también sacaba el rosario y empezaba a rezar. Y la Virgen no rezaba el rosario. Impresionante. O sea, la Virgen no rezaba el rosario. Ella solo rezaba, no, mejor dicho, solo rezaba el Padre Nuestro. Ella pasaba las cuentas, pero no se movían los labios, ¿no? Solo el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro lo rezaba y las Ave María no la rezaba. Pero claro, porque ella no se va a rezar a sí misma. Que la Ave María es a ella, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ella se va a rezar a sí misma? El Padre Nuestro sí lo rezaba. Pero los pastorcitos no era por eso, era por perezosos. Era por irse a jugar, ¿no? Entonces no seamos perezosos, recémoslo completo. Y sobre todo meditemos. Repetimos esas oraciones que Dios compuso, como dice San Agustín, así como los salmos. Dios es tan bueno con nosotros que como nosotros no tenemos la capacidad para decirle las palabras que Él se merece, Él nos enseñó lo que le quiere que le recemos. Sí. El Padre Nuestro fue así. Señor, ¿cómo enséñanos a rezar? Cuando recen, digan. Nos enseñó el Padre Nuestro, la oración perfecta. Y el Ave María, que también son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, al Arcángel San Gabriel, a Santa Isabel y el Santa María, que lo añadió la Iglesia cuando definió la maternidad divina de María. Santa que entra María. En éxtasis, ¿no? También inspirada, la Iglesia asistida por el Espíritu Santo. O sea, son oraciones compuestas por el Espíritu Santo. Entonces, son las palabras que Dios quiere que le digamos. Claro, la fórmula más acertada. O sea, si Dios nos da el camino, ¿por qué no lo vamos a seguir? Que nosotros vamos a inventar algo mejor. Hacemos eso. Está bien. Bueno, otra pregunta. Interesante. ¿Siempre se debe tener un rosario físico? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, como vimos, lo esencial es meditar esos episodios de la vida de nuestro Señor y de la Virgen y rezar vocalmente, bueno, mentalmente también, claro, los Padre Nuestros y las Ave Marías y el Gloria, y bueno, altamente recomendable el Oh Jesús mío que recomendó la Virgen de Fátima, digamos, no es esencial del rosario, pero si la Virgen lo pidió, pues bueno, hagámoslo. Entonces lo esencial es eso. Claro, el rosario físico, aquí en Colombia le llamamos la camándula. Camándula. No sé por qué, pero bueno, la camándula. Cuando alguien reza mucho el rosario así despectivo, dice, ese es un camandulero. Sí, es un elogio, ¿no? Ser camandulero, es rezar muchos rosarios. Entonces, el rosario físico de las pepitas es un instrumento que en fin, supongo que esos primeros monjes se lo inventaron. Ya existían, sí. Para usted poder ir contando y no... Porque ellos, había un método que ellos usaban, una especie de tinaja llena de piedras, ¿no? Entonces iban pasando las piedritas de una tinaja a otra tinaja y iban contando para saber cuántos Ave Marías o cuántos jaculatorias iban. Y eso es lo que imagínese usted cargar dos tinajas. Las dos tinajas para todos lados. Exactamente, era un poco. Entonces empezaron a hacer y se conservan en museos antiguos en Roma y se conservan. Ellos las hacían con nuditos y hacían una tira con 10 nuditos así larga. Y ellos iban rezando con eso. Y ahí empezó a surgir el rosario. Y es bonito porque son cosas que son inspiradas, cosas que van haciendo, que no es un científico por allá que se metió a estudios a ver cómo me invento. No, fue algo que espontáneamente, inspirado por el Espíritu Santo, que asiste a toda su iglesia y se llegó a la formulación actual de la camándula, que son las... más de 150, porque están las pepitas de los Padres Nuestros y el crucifijo y tal, del credo y las 3 primeras Ave María, en fin, todo. Ese instrumento es un instrumento que es, digamos, muy práctico, muy efectivo para usted rezarlo debidamente, pero no es indispensable. Incluso el doctor Plinio, el inspirador de nuestra comunidad, él tuvo un accidente terrible
y quedó en el hospital inmovilizado durante mucho tiempo, así con una pierna levantada, enyesada, y los brazos también, se habían roto varias costillas, y bueno, tenía una cantidad de huesos rotos y las manos también. No podía usar el rosario, no podía meterse la mano al bolsillo para sacar el rosario. No tenía cómo. Y él dice que no hubo un día en el cual estuviera consciente, claro que algunos días que estuvo en inconsciencia por el accidente, pero todos los días que estuvo consciente, él lo rezaba contando con los dedos, pero lo rezaba contando con los dedos. Entonces, no es indispensable, no es lo esencial es la meditación y la oración de las oraciones prescritas. Pero de tal manera, el objeto físico está lleno de simbolismo, porque ese objeto físico simboliza esa oración. Y Nuestra Señora, ¿cuántas veces en Lourdes, en Fátima, se apareció con el rosario físico? Sí. Ella no dijo, carguen este rosario y cuélguenlo en el carro, no. Dijo, récenlo, pero lo mostró. Exactamente. Y ella que no lo reza completo, porque reza solo el Padre Nuestro, ella lo tenía. Entonces, ese objeto se convierte en un símbolo. Y ese símbolo es como la cruz. Bueno, el rosario tiene una cruz también, ¿no? La cruz es un símbolo. La cruz es la cruz en la que nuestro Señor murió. Y la cruz es que nosotros tenemos que dar nuestra cuota de sufrimiento y unirnos a esa pasión de Él. Como dice San Pablo, tenemos que como que completar la obra redentora de nuestro Señor. Él quiere que demos una cuota de sufrimiento. Eso es la cruz. Lo que espanta al demonio es eso, es lo esencial. Pero la cruz física, ese símbolo, como tiene toda esa carga simbólica, claro, la cruz física también espanta al demonio. Claro, la cruz física atrae gracias y bendiciones, por eso es bueno tener un crucifijo, por eso en las misas siempre tiene que haber una cruz, porque esas cosas materiales se llenan de un valor espiritual y de un simbolismo que se convierten en sacramentales, atraen gracias y son armas contra el demonio, contra las tentaciones. Entonces, por eso es que es altamente recomendable tener el rosario físico y llevarlo siempre consigo. Sí. Porque aunque esté en el bolsillo, yo lo voy a rezar los minutos que me demoro rozándolo. Claro. El resto del día no lo estoy rezando, pero el hecho de tenerlo en el bolsillo, o como algunos piadosamente lo ponen ahí en el carro, está bien. Todo eso atrae bendiciones, espanta a los demonios y es un escudo contra las tentaciones. Entonces, por todo el simbolismo que tiene. Entonces, para concluir, no es indispensable, no es lo esencial. Hay una frase muy interesante, lo que gustaba mucho creo que era de Talleyrand, francés, que los franceses tienen esa genialidad de decir muchas cosas con poquitas palabras. No era Talleyrand, era un impío, Voltaire. Voltaire, que no era ningún santo, todo lo contrario, fue un enemigo de la iglesia. Pero como francés, él supo formular, él decía, lo superfluo, aquello tan necesario. Es una contradicción. Si es superfluo, no es necesario. Pero entonces, por ejemplo, ¿es necesario para sobrevivir que yo tenga la ropa limpia? No, yo puedo sobrevivir con la ropa sucia. Es algo superfluo, no es esencial, ¿cierto? Pero hombre, ¿cómo es necesario usted tener la ropa limpia? ¿Cómo es agradable para mí, para los otros? Entonces, es superfluo, sí, pero ¿cuán necesario es lo superfluo? Exactamente. ¿No? Entonces el rosario es lo mismo. El rosario físico, el instrumento, es superfluo, no es lo esencial. Usted puede rezarlo sin él, sí, pero es necesario. Es aquello superfluo muy necesario. Interesante. Entonces llevemos siempre el rosario con nosotros. Regalemos rosarios. Que alguien que está alejado de Dios, aunque no lo rece, solo tenerlo. Eso es un sacramental que va a traer bendiciones. Sí. Y cuántas conversiones no se han hecho por eso, ¿no? Porque alguien le regaló un rosario al otro y quedó ahí el rosario, pero eso ya le va a traer. En un momento tuvo un problema, decidió rezarlo, recibe una gracia y lo sigue rezando. San Luis Beltrán, ¿no? Que curaba con el rosario. Ah, increíble. El rosario de San Luis Beltrán hacía milagros. Hacía milagros, sí. Y varios, porque él regalaba. Incluso en una ocasión... Los hacía y los... En una ocasión hubo un enfermo que estaba así desahuciado. Y él mismo le mandó un rosario. Llévenle este rosario para curarlo. Cuando le llegó el rosario, el otro se curó. Entonces, claro, usemos el rosario físico, el instrumento, la camándula. La camándula. Mire...
Otra pregunta de la señora Livia Pachón. Creo que ya fue un poco respondida, pero a ver si usted quiere decir algo. ¿Es permitido hacer modificaciones a las oraciones básicas o hacer añadiduras a las oraciones? ¿Cuántas jaculatorias son permitidas en rosario? Bueno, muy buena pregunta, porque es bueno aclarar sobre ese punto. Me ha tocado ver personas que hacen formulaciones distintas del Ave María o le aumentan frases. Yo no me acuerdo, hay una que la escuché varias veces. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por... Sí, es verdad, digamos, es bonita la idea. Puede ser que la intención sea bonita, pero también obedezcamos lo que la Iglesia dispuso, porque si cada uno empieza a añadirle, a quitarle o sea, en privado hágalo si quieres, problema suyo. Pero si se va a rezar el rosario, recemos lo que la Iglesia dispuso. Las oraciones, el Ave María, como está en cualquier manual de oraciones, el Padre Nuestro en su formulación oficial, el Gloria, el Oh Jesús mío, los misterios, que recemos el rosario como es. Si usted quiere, rece, por ejemplo, el doctor Pino nos recomendó una vez una oración, y incluso hizo la aclaración para que después no diera para mala interpretación, y dijo: yo ni mucho menos voy a tener la pretensión de cambiar el Padre Nuestro. No les estoy diciendo que cambien el Padre Nuestro, pero les sugiero que cuando recen el rosario, después del Padre Nuestro, recen esta oracioncita. Así como la Virgen recomendó el Oh Jesús mío, no es esencial del rosario, pero... Entonces, es una oración que nosotros en la comunidad la rezamos porque el doctor Pino nos lo recomendó. ¿Cómo es que la oración? Ayúdanos a cada instante. Ayúdanos a cada instante, en este momento. Bueno, es una oración, una ejaculatoria larga, digamos, cortitita. Entonces, él nos lo sugirió y nosotros en comunidad lo rezamos. Cuando yo lo rezo fuera de la comunidad, yo no lo rezo porque es una devoción muy nuestra y que no la recomiendo para nosotros. No es... Entonces, yo uso la formulación. Así como hay lugares donde se reza la ejaculatoria, oh Señora mía, oh Madre mía. Hay otra donde dice... Bajo tu amparo. Bajo tu amparo. Ampáranos, Señora y Madre nuestra. Algo así. En fin, hay varias ejaculatorias. Ahí puede uno rezar, añadir lo que quiera. Mientras rece el rosario, lo esencial, rece. Y sigamos la costumbre del lugar. Hay lugares donde la ejaculatoria la rezan después del Padre Nuestro, hay lugares donde la rezan al final del Gloria. Seguir la costumbre del lugar es lo que la Iglesia hace. ¿Y cuántas ejaculatorias? No, puede rezar las que quiera, pero pues no rezar tantas que se convierten en una letanía, ¿no? Entonces, lo esencial es el rosario. Unas pocas ejaculatorias. Si quiere más ejaculatorias, al final puede rezar las letanías. Por ejemplo, las letanías no son parte del rosario, pero es una costumbre en muchos países que se termina el rosario, después de la salve siempre se reza la letanía. Bueno, muy lindo, rezó otra oración, no hace parte del rosario. Entonces lo mismo, no seguir las costumbres del lugar y no añadirle tanta arandela que ya se convierte en otra cosa, ¿no? Sí, entendido. Ahí se ve mucho como la virtud es el equilibrio, ¿no? No peca por mucho o por poco. Entonces, pues hay que tener cuidado. Pero eso sí, las oraciones, lo que está prescrito, sino al Ave María no le añada nada más, ni al Padre Nuestro. Así como el otro Pío dijo, esto yo no le estoy añadiendo algo al Padre Nuestro. No es una oración que, como para uno no olvidarse, acostúmbrense a rezarla después del Padre Nuestro, ya. Pero no es añadirle algo al Padre Nuestro. O sea, esas oraciones dejarlas inamovibles. Interesante. Mire, bueno, he visto algunas otras preguntas del rosario, pero creo que ya fueron respondidas sobre la letanía, sobre qué pasa si no se reza el rosario, si puede ser un rosario con 3 Ave Marías. ¿Cómo es qué pasa si no se reza el rosario? ¿Cómo es? No, una señora que pregunta, ¿qué pasa si un día no se reza el rosario? ¿Es una falta? Bueno, digamos, para quien tiene el hábito, la devoción habitual de rezarlo, podría ser una falta venial, digamos, ¿no? O sea, pecado mortal no es. Y sobre todo si es por olvido o por una imposibilidad física que tuvo, una enfermedad, en fin, por alguna fuerza mayor, ¿no? Ahí depende de la responsabilidad que se tuvo, ¿no? Pero tener el propósito de rezarlo y lo más importante. Y si no, a no ser una causa de fuerza mayor, hacerlo. Yo personalmente me ha pasado
que al otro día me doy cuenta, no me había dado cuenta, y me doy cuenta que me faltó uno de los misterios. Y estaba convencido que lo había... Entonces rezo uno más ese día. Claro. Pues eso es lo que hago yo, no quiero decir que tiene que hacerlo. Pues, pero en fin, no fue deliberado, ¿no? Sí. Por descuido. Claro. A veces habitualmente yo acostumbro a rezarlo en la mañana, entonces ya por la tarde yo me olvido del rosario porque ya siempre lo recé. ¿No? Y algún día no lo recé y como estaba habituado que en las tardes ya... Y bueno, pasa. A cualquiera le pasa. Mira, aquí otra pregunta es, cambia de tema, es otro tema, pero me parece muy interesante y muy de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Cuaresma. Mire. Hablando de la vida eterna, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿también nos encontraremos con nuestros familiares fallecidos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, ahí parece que se está refiriendo al juicio particular, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tema era este? Porque, o sea, cuando yo me muero, me encuentro con nuestro Señor, es el juicio particular, ¿no? Al fin del mundo, bueno, hablemos de los dos igual. Así está, sí, porque así está la pregunta. Bueno, cuando nosotros nos morimos, en el lugar donde morimos incluso, se da el juicio particular. En ese momento Dios nos devuelve un don que perdimos en el paraíso terrenal, que fue el don de la ciencia infusa. Y por ese don de ciencia infusa nosotros en un instante vemos toda la vida nuestra con una claridad meridiana y vemos la vocación que teníamos, si correspondimos a esa vocación o no, y vemos todos los pecados que cometimos, no tanto enumerados así tal día, tal hora, no, pero o sea, hasta qué punto nosotros como que completamos la cuota de amor a Dios que debíamos tener y en qué no lo cumplimos a causa de todos nuestros pecados. O sea, es un balance. Sí, como más o menos como decir como en qué grado estábamos, ¿no? Es la contabilidad perfecta y el balance en ese momento. Así que, en cierto sentido, como dicen muchos teólogos, no es Dios el que nos juzga, somos nosotros mismos. O sea, Él nos juzga mostrándonos con claridad, claro, si correspondimos o no correspondimos. Y cada uno toma la decisión, ¿no? Y ahí ya sabemos lo que nos merecemos. Claro. O sea, a nosotros nos queda claro qué es lo que merecemos en ese momento. Ya a uno le queda claro, por ese don de Dios. Porque nosotros fuimos los que los responsables, sí, claro, de nuestra vida, claro, y de ese balance somos nosotros. Dios es consecuente con la libertad de cada uno. Dios nos da ya lo que merecemos. Bueno, que Él nos dará lo justo. Entonces, si merecemos el cielo y si en el cielo están nuestros familiares, pues allá nos los vamos a encontrar. Claro que sí. Y va a ser una fiesta, una alegría de reencontrarnos con Él. Si algún familiar no nos lo encontramos allá, eso no va a ser motivo de tristeza. Es difícil de entender cuando uno está aquí en la tierra, pero cuando en el cielo estamos llenos del amor de Dios, estamos en un amor de Dios completo. Y si vemos que un familiar no está en el cielo, tenemos tanto amor de Dios que por amor de Dios no nos da tristeza ver que Él hizo justicia con ese familiar. ¿No? Entonces, bueno, lo vemos, pero no en el cielo. O lo podemos ver en el purgatorio. Ya en el cielo uno, bueno, podemos interceder algo por él, pedir por él para que ese purgatorio se acorte. Pero los que se salven vamos a tener esa felicidad. Y en el fin de los tiempos, ese es el juicio particular, al fin de los tiempos, al fin de la historia, cuando será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de todos los muertos, ahí va a haber un gran juicio universal. Ya no me van a juzgar a mí solo, sino que es toda la humanidad. Y vamos a ser juzgados en conjunto. Yo como miembro de una familia, de una ciudad, de un país, de una civilización, los conjuntos, miembro de una orden religiosa como nosotros, si esos conjuntos cumplieron la vocación que tenían o no, y cada uno de nosotros si correspondió al papel que tenía dentro de ese conjunto, dentro de esa familia religiosa o familia de sangre o país o ciudad o lo que fuera. Entonces ya va a ser el juicio de la humanidad como conjunto, y ahí va a estar presentes todos, familiares y no familiares. Claro. Así de que y todos van a saber todo de todos, ¿no? Y todos van a saber todo de todos. Bueno, hay una discusión ahí, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque hay santos que dicen que todo mundo va a ver los pecados de todo mundo, pero hay santos que dicen que no,
que no todo, que sobre todo de los que se salvaron, de los que estén salvados, Claro. de esos no se van a ver, no todo el mundo va a ver los pecados que ellos tuvieron. Pero en fin, Pero el arrepentimiento será. tema de discusión teológica. Sí, porque, bueno, está curioso eso. O sea, yo creo que, bueno, no sé, eso es personal, pero si la persona cayó, pero se levantó y continuó adelante y fue santo, Es un mérito. es un mérito. Claro. ¿Cuántos santos penitentes que hay y que, o sea, fue su gloria, fue justamente el haberse levantado, pero para saber eso hay que saber la caída, ¿no? Claro, claro. Puede pasar. Bueno, un buen argumento para esa corriente. Para la discusión. Ya cada uno piense lo que... No, mentira, no. Pero sí. ¿Si quiere otra pregunta? Sí, Yo creo que sería la última porque se nos va el tiempo. Una pregunta en... Bueno, no se 5 olviden minutos. de compartir, de darle like, de suscribirse y pongan en sus comentarios, pongan más preguntas para otros programas. sugerencias de Y programas. también digan si les parece interesante un tema así, porque en fin, es un poco temas Sí. variados, pero si les interesa así o prefieren que todos los podcasts sean solo de un tema. Y sugieren. Escríbanos ahí a ver qué les parece Vamos este experimento. a ver qué. Última pregunta y... Porque ya se nos fue el tiempo. Pero en 5 minutos. ¿Antes de Cristo existía solo la circuncisión y no el bautismo como actividad actualmente? No entendí la O sea... La dice, pregunta propiamente, ¿antes de ¿cuál Cristo es? existía solo la circuncisión? Sí. O sea que el bautismo como lo conocemos no existía. Sí, el bautismo como lo conocemos no existía. La circuncisión era en cierto sentido una prefigura, porque por la circuncisión era una señal de que la persona se hacía acreedora de la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Entonces las bendiciones que Dios había prometido para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaban a disposición de los que se circuncidaban. El que no se circuncidaba era considerado un gentil, no hacía parte de esa familia espiritual, digamos, del pueblo escogido, aunque fuera de raza judía, pero si no se circuncidó, no hace parte de esa comunidad espiritual, digámoslo así. Entonces, eso era una prefigura del bautismo. Los teólogos comentan que la circuncisión confería ciertas gracias especiales de Dios, porque en el Antiguo Testamento hubo santos que se salvaron, y si se salvaron fue porque fueron asistidos por la gracia, porque sin el auxilio de la gracia nadie se puede salvar. Entonces, pero no era el bautismo propiamente, porque el bautismo, ¿qué es lo que simboliza el bautismo? Y no solamente que simboliza, sino que, como está la definición de los sacramentos, produce lo que simboliza. ¿Y qué es lo que simboliza el bautismo? Que la gracia, es que el problema es que eso exige unas explicaciones tan largas para tan poco tiempo, pero para decirlo en pocas palabras, la gracia es la vida de Dios actuando en nosotros, es Dios asistiéndonos con su fuerza para poder ir al cielo, para poder cumplir nuestra vocación, poder santificarnos. Dios nos santifica a través de la gracia. Y la gracia fue la mayor pérdida de Adán y Eva en el paraíso terrenal, mucho más que empezar a morir, que ya los animales se rebelaron, dolor, las mujeres parirán en el dolor, hay que trabajar con el sudor de la frente, en fin, la ciencia infusa que hablamos ahora se perdió, se perdieron muchas cosas. La pérdida mayor fue la gracia, porque Dios habitando en nosotros, actuando en nosotros, para llevarnos a la santidad, a la virtud y poder entrar al cielo. Sin la gracia no se puede entrar al cielo, ni se puede llegar a la santidad. Dios nos auxilia a través de la gracia. Entonces se perdió eso. Y fue con la muerte de nuestro Señor en la cruz, que Él con su sangre, derramando su sangre, Él pagó ese pecado y pagó todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad hasta el fin del mundo, para poder recuperar la gracia y poder ir al cielo. El cielo estaba cerrado. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron al limbo. Por eso nuestro Señor bajó al limbo. Cuando dice bajó al infierno es que bajó al limbo y sacó todos los santos y los llevó al cielo. El cielo estaba cerrado. Entonces, el bautismo nos confiere esa gracia que nuestro Señor conquistó en la cruz. Y los demás sacramentos nos hacen crecer en la gracia. La comunión, la extremaunción, la confirmación
hace crecer la gracia, y la confesión nos recupera la gracia cuando la perdimos, por los méritos de nuestro Señor en la cruz. Entonces, el bautismo es 1000 veces superior. En el Antiguo Testamento se podían salvar, sí, muchos se salvaron, claro, pero era mucho más difícil, no teníamos ese auxilio de Dios abundante que tenemos hoy en día, que es la gracia a través de los sacramentos y de la oración y de los sacramentales. Por eso la importancia de frecuentar los sacramentos, la comunión, la confesión, bueno, bautizarnos, confirmarnos en peligro de muerte o enfermedad, la extremaunción. Todo eso, es para conferirnos la gracia que nuestro Señor compró, reconquistó muriendo en la cruz. Entonces esa es la gran diferencia. Eso era la prefigura, esta es la realización de lo que eso prefiguraba. Era un símbolo, que algún efecto tenía, pero era mínimo. Ahora tenemos ese auxilio divino en abundancia. Entonces el bautismo es, pero muchísimo insondablemente más superior a una circuncisión. Interesante. Fenomenal, Francisco. ¿Te parece rezamos una Ave María para terminar? Bueno, recemos una Ave María pidiendo especiales gracias de conversión en este periodo de Cuaresma y a lo largo de todo el año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Madre dolorosa, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.